Un hombre intenta dejar atrás su pasado violento para darle a su hija una vida tranquila. Pero cuando una simple pelea escolar desata una cadena de eventos con criminales peligrosos, todo se convierte en una batalla por sobrevivir. Lo que parecía un nuevo comienzo se transforma rápidamente en una guerra contra narcotraficantes, traiciones y venganzas que no perdonan. En esta historia, cada decisión tiene consecuencias, y proteger a la familia se vuelve más importante que cualquier ley. Al inicio, un agente experimentado seguía la pista de una banda criminal en un bar ubicado en una zona suburbana. Tras confirmar que todos se encontraban dentro, realizó una llamada y solicitó a las fuerzas especiales que se prepararan para intervenir y capturar a todo el grupo. Se trataba de una organización dedicada al tráfico de drogas, liderada por el capo Denny, una figura poderosa del mundo criminal que había llevado a cabo cientos de operaciones exitosas. Antes de ingresar al laboratorio donde se procesaban las drogas, todos debían colocarse máscaras antigás. En el interior, varias personas con trajes de protección manipulaban sustancias químicas de colores extraños para sintetizar el producto final. El jefe preguntó si la mercancía ya estaba lista, pues debía ser distribuida a otras bandas. Una vez confirmada la cantidad, ordenó a Broker que preparara el envío. Broker era su mano derecha dentro de la organización, ya que destacaba por ser cuidadoso, inteligente y, sobre todo, por no haber fallado jamás en ninguna misión encomendada. En contraste con Broker, el hijo del capo, Jojo, llevaba una vida desordenada, centrada únicamente en fiestas y consumo de drogas. Sin embargo, ninguno de estos criminales sospechaba que ya estaban siendo vigilados por una unidad antidrogas. El equipo de fuerzas especiales había rodeado completamente el lugar, esperando la orden para actuar. En el momento oportuno, un agente redujo al guardia de la entrada, abriendo paso al resto del equipo, que avanzó con extrema cautela. Cuando los agentes irrumpieron en el bar, el pánico se apoderó de todos los presentes, quienes levantaron las manos y se rindieron. Posteriormente, los agentes avanzaron hacia la sala de procesamiento, donde la banda fue tomada completamente por sorpresa. Uno de los hombres de Denny disparó contra un agente, pero de forma inesperada, Broker le arrebató el arma y lo derribó. En ese instante se reveló la verdad. Broker era un agente encubierto. Había infiltrado la organización haciéndose pasar por criminal, con el objetivo de desmantelar la red desde dentro. Al darse cuenta de la traición, Denny sacó su arma y disparó contra él, alertando al resto de sus hombres sobre su verdadera identidad. Mientras Broker perseguía a Denny, se encontró con un compañero herido, lo que permitió que el capo y su hijo escaparan en un vehículo. No obstante, su huida no fue sencilla. El comandante solicitó refuerzos para cerrarles el paso. Sin otra opción, Denny tuvo que girar el automóvil, momento en el cual Broker logró alcanzarlos. Lanzó su motocicleta contra el vehículo, provocando una explosión. De inmediato apuntó con su arma y ordenó que se rindieran. Jojo fue inmovilizado, pero intentó tomar un arma para disparar. Broker le disparó en la pierna, dejándolo fuera de combate. No deseaba matarlo, pues durante su tiempo infiltrado no había sido maltratado por el capo. Su intención era que ambos se entregaran y enfrentaran la justicia. Sin embargo, la situación se salió de control cuando la policía, considerando la escena peligrosa, disparó contra Jojo frente a Denny. El hombre estalló de furia y lanzó amenazas contra Broker, jurando vengarse y asegurando que su familia nunca viviría en paz. Molesto por la imprudencia de la policía, Broker cuestionó lo sucedido, pero el jefe respondió que todo se había hecho conforme a la ley. Esto lo enfureció aún más. Sin interés en continuar con ese tipo de trabajo y preocupado por la seguridad de su hija, decidió retirarse definitivamente. Se mudó con ella a un lugar desconocido, con la intención de llevar una vida tranquila. Durante un tiempo, padre e hija lograron establecer una rutina pacífica, pero no tardó en surgir un problema que alteró todo. Un día Maddie jugaba en el área infantil, cuando un grupo de niños comenzó a burlarse de ella y bloquearle el paso. Aunque pidió con calma que le devolvieran su gorra, los niños se volvieron más agresivos. No solo se negaron a devolvérsela, sino que la empujaron con fuerza, haciéndola caer al suelo. Molesta, Maddie se defendió y golpeó a uno de ellos. La maestra intervino de inmediato y llamó a los padres de ambos para resolver el conflicto.
En ese momento, Broker se encontraba arreglando su casa cuando recibió la llamada de la escuela, lo que le generó preocupación. Al llegar, la maestra le explicó que se trataba de un simple conflicto entre niños. Sin embargo, los padres del otro niño reaccionaron de forma muy distinta. Al ver a su hijo con la nariz lastimada, la madre comenzó a gritar furiosamente en la oficina del director. Al encontrarse con Broker, se lanzó contra él con insultos. Aquella mujer era Cassie, conocida por causar problemas constantes en la escuela debido a su hijo. En una ocasión anterior, incluso había amenazado al director. Cuando Broker preguntó a Maddie qué había ocurrido, ella explicó que solo se había defendido. Su actitud serena reflejaba claramente la influencia de su padre. Broker aceptó la situación, consciente de que él mismo le había enseñado defensa personal. Además, la niña atravesaba un momento difícil tras la reciente muerte de su madre, lo que la hacía mostrarse fuerte, pese a su tristeza. Al salir de la escuela, se encontraron nuevamente con los padres del niño, quienes no estaban dispuestos a dejar el asunto así. Jimmy, el padre, intentó provocar una pelea, pero la presencia de la policía evitó que la situación escalara. Cassie, desde atrás, incitaba constantemente a su esposo. Finalmente, la policía determinó que Jimmy había iniciado la agresión y que Broker solo se había defendido, por lo que no fue arrestado. Aún así, el incidente hizo que Cassie fijara su atención en él. Por la forma en que lo miraba, era evidente que no olvidaría lo sucedido. Humillada, Cassie recriminó a su esposo por haber sido derrotado en público. Como una persona orgullosa y rencorosa, decidió que haría pagar a Broker y a su familia. Para ello, acudió a su hermano mayor en busca de ayuda. Se trataba de Gator, un narcotraficante local astuto y despiadado que controlaba el territorio sin dudar en usar la violencia. En el pasado había golpeado brutalmente a un grupo de jóvenes que fabricaban drogas caseras, ya que consideraba que eso amenazaba su negocio. Como advertencia, presionó la pierna de uno de ellos y los obligó a dispersarse aterrorizados. Mientras tanto, en casa, Broker arropaba a su hija y la felicitaba por haber actuado correctamente. Maddie, animada por sus palabras, se sentía orgullosa, aunque también temía que su padre tuviera problemas por lo ocurrido. Broker le aseguró que no era nada grave y que había enfrentado situaciones mucho peores. Al mismo tiempo, Gator regresaba a casa, donde Cassie le contó lo sucedido. Él restó importancia al asunto, pero ella insistió en que debía intervenir. Finalmente, accedió a ayudarla, aunque sin mostrar demasiado interés, y le ofreció drogas para calmarla. Todo parecía seguir con normalidad, como si se tratara de la calma antes de la tormenta. Broker continuó con su rutina diaria, llevando a su hija a la escuela y pasando tiempo con ella, incluso saliendo a montar a caballo. Poco a poco también comenzó a acercarse a Susan, la maestra de Maddie. Aprovechando la ocasión, decidió invitarla a la fiesta de cumpleaños de su hija. Además, preocupado por la adaptación de Maddie en la nueva escuela, Susan le aconsejó que intentara reconciliarse con la familia de Cassie y Jimmy para evitar futuros problemas. Siguiendo su recomendación, Broker acudió al lugar de trabajo de Jimmy, quien era capataz en una fábrica. Al verlo llegar, Jimmy se mostró sorprendido. Broker explicó que deseaba resolver las cosas y estaba dispuesto a hacer lo necesario para enmendar la situación. En realidad, Jimmy no era una mala persona. Su comportamiento agresivo se debía en gran parte a la influencia de su dominante esposa, que siempre lo presionaba para mostrarse duro. Jimmy simplemente quería una disculpa para él y su familia. Sin dudarlo, Broker aceptó, y Jimmy dio por terminado el asunto. Cuando parecía que todo se había solucionado, de camino a casa, Broker se detuvo en una gasolinera. El dueño estaba ocupado, por lo que tuvo que servirse él mismo. En ese momento, dos hombres de Gator llegaron y exigieron usar primero la bomba de gasolina. Broker les pidió que esperaran unos minutos, pero uno de ellos, sin medir las consecuencias, lo amenazó directamente. El propietario intentó intervenir y aconsejó a Broker que se retirara, pero este no cedió. Golpeó a uno en el estómago y le estrelló la cabeza contra la bomba. El otro, más corpulento, también intentó atacarlo, pero tampoco pudo hacerle frente. Broker les preguntó quién los había enviado, pero ninguno respondió. Para evitar agravar la situación, decidió marcharse. Mientras tanto, Gator y sus hombres trabajaban en el laboratorio de drogas cuando recibió una llamada
informándole de la golpiza que Broker había dado a sus subordinados. Furioso, aseguró que esta vez se encargaría personalmente. Más tarde, cuando Broker recogió a Maddie en la escuela, la niña notó la herida en su mano y le preguntó qué había sucedido, pero él restó importancia al asunto. Durante el trayecto, una patrulla los detuvo. Era Keith, el jefe de policía del pueblo y conocido de Gator. Debido al incidente en la gasolinera, le advirtió que no llamara la atención. También dejó claro que sabía que Broker no era una persona común, insinuando que había trabajado en fuerzas especiales o para el gobierno. Después de eso, padre e hija regresaron a casa y continuaron con su rutina, sin saber que Gator llevaba tiempo vigilándolos. Aprovechando un descuido, pinchó las llantas del coche de Broker y se infiltró en la casa en busca de información. Keith ya le había advertido que Broker no era un rival fácil, por lo que revisó todo con cuidado, hasta encontrar documentos relacionados con su pasado en la unidad antidrogas. Al regresar, Maddie buscó por todas partes a su gato, pero no lo encontró. Al mismo tiempo, Broker descubrió que las llantas habían sido dañadas, lo que le hizo sospechar de un peligro inminente. Tras revisar los documentos, Gator descubrió que Broker había traicionado a Denny y que, indirectamente, había provocado la muerte de su hijo. Con esa información, ideó un nuevo plan de venganza. Contactó a su exnovia Cheryl, una mujer vinculada al mundo criminal, y le explicó todo lo que había averiguado. Juntos decidieron acudir a Denny para ofrecerle una oportunidad de vengarse. A cambio, Gator obtendría libertad para expandir su negocio de drogas. Cheryl advirtió que Denny no era alguien fácil de manipular, pero Gator insistió en que ella sabría ganarse su confianza. Siguiendo el plan, Cheryl llevó los documentos a los hombres de Denny. Aunque este se encontraba en prisión, su red criminal seguía activa. Tras revisar la información, ordenó que Broker fuera castigado severamente. Por su parte, al notar la desaparición del gato y los daños en su coche, Broker pensó que Jimmy estaba detrás de todo. Decidió enfrentarlo, pero Jimmy no tenía idea de lo ocurrido. Confundido, negó cualquier implicación. Más tarde, un conocido de Broker le aclaró que Jimmy no sería capaz de algo así, pero que Gator, su cuñado, sí lo haría sin dudar. En la escuela, Broker se encontró con Cassie y le ofreció disculpas por lo sucedido anteriormente. Los niños también hicieron las paces, y al ver la sinceridad de Broker, Cassie aceptó la reconciliación. Incluso permitió que Teddy asistiera a la fiesta de cumpleaños de Maddie. Al finalizar la celebración, Broker se despidió cordialmente de ella y su hijo. Sin embargo, la noticia llegó rápidamente a oídos de Gator, quien le exigió a Cassie que mantuviera distancia con Broker. Para entender mejor la situación, Broker contactó a antiguos compañeros y descubrió que Gator estaba colaborando con Denny para vengarse. Incluso habían enviado asesinos al pueblo. Decidido a proteger a su hija, al día siguiente buscó a Gator y lo encontró junto a Cheryl. Sin rodeos, le advirtió que cualquier problema debía resolverse entre adultos y que no involucrara a su hija. Gator fingió no saber de qué hablaba, pero Broker lo confrontó directamente, mencionando el allanamiento, los daños a su coche y la desaparición del gato. Tras dejar clara su advertencia, se marchó. Luego se infiltró en el laboratorio de drogas de Gator, que resultaba muy similar al antiguo laboratorio de Denny. Allí encontró escondida la droga y preparó explosivos improvisados para destruir el lugar. Mientras inspeccionaba, descubrió al gato de Maddie, pero justo cuando intentaba rescatarlo, un arma fue colocada en su cabeza. Reaccionó rápidamente, desarmó al agresor y lo dejó inconsciente. Sin embargo, otro hombre lo atacó por la espalda. Cuando recobró el conocimiento, estaba siendo sumergido en agua por los mismos hombres a los que había golpeado en la gasolinera. Lo torturaban para vengarse. Atado y debilitado, Broker soportó el castigo, pero al escuchar que planeaban hacer daño a su hija, reaccionó con furia. Logró liberarse y contraatacó con determinación, enfrentándose a los criminales sin mostrar piedad. Los tres hombres se lanzaron contra él al mismo tiempo, pero no eran rival para un exagente con años de experiencia militar. Broker esquivó sus ataques mientras lograba desatarse. Una vez libre, lanzó un potente golpe contra el hombre de cabello largo. Luego apuñaló la mano de otro, y finalmente pateó con fuerza al que lo había estado desafiando, arrojándolo contra el tanque de agua. Consciente de que la situación escalaría,
decidió prepararse para enfrentar tanto a la banda de Gator como a la de Denny. Lo primero era poner a Maddie a salvo. Luego le pidió a Tito que se llevara a los caballos a otro lugar. Mientras tanto, los sicarios de Denny ya habían tomado posiciones alrededor de la casa. Tito escuchó un ruido sospechoso y logró esquivarlo a tiempo. Esperó a que el atacante se acercara y se abalanzó sobre él. Aunque intentó inmovilizarlo aprovechando su fuerza, el agresor era más hábil de lo esperado. Antes de que pudiera dispararle, Tito utilizó un rastrillo del establo para defenderse. Luego tocó el claxon del coche para alertar a Broker del peligro. Desde el exterior, Cyrus y su grupo observaban la escena. Al notar la situación, disparó, dejando a Tito gravemente herido. Broker reaccionó de inmediato, escondió a su hija y le indicó que llamara al 911 mientras él salía a enfrentarse a los atacantes. A pesar del miedo, Maddie se mantuvo tranquila y se ocultó. Broker tomó su arma del maletín y al ver a uno de los hombres intentando entrar, le disparó en cuanto cruzó la puerta. El sonido de los disparos sobresaltó a la niña, revelando accidentalmente su escondite. Uno de los sicarios la descubrió y comenzó a perseguirla. Broker intentó detenerlo, pero Cyrus le disparó, obligándolo a cubrirse. Aún así, logró eliminar al perseguidor antes de que alcanzara a su hija. En medio del caos, Cyrus alcanzó a Broker y ambos se enfrentaron en una lucha brutal. Mientras tanto, Maddie huyó hacia el cobertizo de botes, donde se encontró con Cheryl. Aunque aparentó querer ayudarla, en realidad la llevó consigo hacia el bosque. Broker, por su parte, logró imponerse a Cyrus, desarmándolo y dejándolo fuera de combate tras romperle el brazo. Sin embargo, Cheryl había fingido todo. Obligó a Maddie a subir a una lancha y escapó con ella. Cuando Broker intentó perseguirla, la policía llegó al lugar. Les explicó que habían atacado su casa y secuestrado a su hija. Poco después, Maddie logró llamar al 911 y el jefe de policía le pasó la llamada a Broker. Él le pidió que mantuviera la calma y describiera su entorno. Aunque la comunicación se cortó, la niña logró improvisar y reanudar la llamada, utilizando baterías de un radio. Describió el lugar donde estaba retenida: un granero con enormes ventiladores. Broker comprendió de inmediato que se trataba del laboratorio de Gator. Sin perder tiempo, tomó un vehículo policial y se dirigió al lugar. En el almacén, Cheryl informó a Gator de lo ocurrido, explicando que Broker había eliminado a varios hombres. Esto hizo que Gator comenzara a temer su llegada. Cassie y su esposo aparecieron y enfrentaron a Gator por la situación, ya que, aunque tenían actitudes problemáticas, no estaban dispuestos a cruzar ciertos límites. Cassie escuchó la voz de Maddie, y al intentar ver mejor, encendió la luz sin saber que Broker había preparado una trampa. El lugar estaba impregnado de gasolina, y al encenderse la luz, todo explotó. Cassie logró rescatar a Maddie de las llamas, pero al ver su negocio destruido, Gator perdió el control. En medio de la discusión, disparó accidentalmente a su propia hermana. Luego obligó a Maddie a subir al coche y huyó. Broker lo persiguió, pero Gator embistió su vehículo, provocando que se volcara. Aún así, la persecución continuó hasta un puente, donde la policía intentó bloquear su paso levantándolo. Gator cruzó de todos modos, mientras Broker sufría un accidente más al chocar contra la estructura. Fuera de sí, Gator se acercó armado para acabar con Broker. Maddie intentó intervenir, suplicando por su padre, pero fue amenazada. En ese momento, Broker apareció por sorpresa, lo derribó y lo golpeó con fuerza. Estuvo a punto de dispararle, pero al ver a su hija frente a él, decidió detenerse para no exponerla a más violencia. Finalmente, todo llegó a su fin. Gator y Cheryl fueron arrestados, y Cassie sobrevivió a sus heridas. Sin embargo, Broker no consideró el asunto cerrado. Visitó a Denny en prisión y le dejó claro que, cuando saliera, resolverían sus cuentas pendientes. Con esto, la historia llega a su conclusión. Espero te haya gustado el video.